Aquí están. ¿Así? ¿O no? Es que ahora mismo pensamos en cerrado. No lo usaré. Sí, está bien si cerramos un poco ¿Podríamos las hacerlo? persianas. Sí. Lo voy a hacer como. Sí, no será. Sí, será. Creo que habíamos quedado en esta, ¿no? Para que será mejor. Y abrimos. O esta también que la. Sí, eso también, ¿no? ¿La abro o la cierro? Cerrada. Cerrada. Ajá. ¿Sí? Para que no se Creo que duerman. sí está abierto. Sí. Bien abierto. Gracias. ¿Comenzamos, Fer? Sí, Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a las personas que nos acompañan en la transmisión. Hemos recibido lo muchas... prendes hasta arriba, hasta que prenda el más otro. Ándale. Bueno, hemos recibido muchos correos de parte de muchos de ustedes en relación a sus evaluaciones, esquemas, ¿no? Sobre todo los primeros esquemas que mandaron en la primera sesión. El anuncio rápido es, no estamos mandando ninguna calificación, los estamos revisando todavía y sí les enviaremos por ahí alguna nota, algunas observaciones, pero no esperen propiamente una calificación, ¿no? Como tampoco podremos calificar las participaciones y las contribuciones que están haciendo en el foro. Pero sí es importante que las tengan, ¿no? Hemos tenido que dar a muchas personas de baja porque no han participado en ninguna de las actividades en línea. Entonces, bueno, el compromiso era, y el requisito para el curso pues era participar, ¿no? En todas las actividades que pusiéramos en la plataforma. Entonces, bueno, nada más les recuerdo esto, ¿no? Ya están las lecturas que amablemente nos dio Rodolfo, entonces para que las vayan revisando. Y de esas lecturas, pues igual ya veremos si se hace un examen, como el que hicieron ahora en la sesión de afrodescendencias, o alguna contribución también para el foro, ¿no? Bueno, pues sin más, justamente hoy estaríamos empezando el módulo 2, ¿no? De Justicia, Pueblos Indígenas y Estado. Esta sería la cuarta sesión, llamada Movimientos Sociales y Pueblos Indígenas. Muy amablemente hoy nos acompaña Rodolfo Oliveros, quien es licenciado en Antropología Social por la ENA, pasante de maestría en Geografía por la UNAM, miembro del proyecto de Etnografía de las Regiones Indígenas de México del INA y docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos y bueno, pues ya te dejo el micrófono, les dejo para las participaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a ustedes que vinieron y a los que nos están viendo en algún lugar, ¿no? Pues bueno, lo primero que quería era esto, pues agradecer la invitación y pues un poco el plan que traigo es en base a la propuesta que me habían mandado. Era pues dividir un poco la presentación en dos partes, una parte introductoria general sobre los movimientos indígenas, etnopolíticos y campesinos, ¿no? Las diferentes formas en las que se nombran, y en la segunda parte iniciar con un pequeño video sobre los pueblos quiliguas y sobre el pueblo seri, y hacer, digamos, una presentación más detallada sobre lo que es la autonomía zapatista y en particular toda la construcción que se ha dado de la resistencia desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto con la idea de tratar de ver primero un panorama general, ¿no? estos elementos, y posteriormente tratar de profundizar en los procesos que se dan a nivel general, pero ver un caso concreto y tratar de entender la dinámica particular de este proceso. Entonces, bueno, en el momento que me quieran interrumpir, preguntar, lo que sea, pueden hacerlo. Y pues así, bueno, igual más o menos voy a tratar de que no sea así tampoco como una presentación así nada más de que yo me voy echando el rollo, sino que vayan participando, que vayamos participando más o menos entre todos, ¿no? Entonces, pues lo primero que quería preguntarles, ¿no? Y bueno, a lo mejor no es
posible la interacción tan fácil con los que están del otro lado de los servidores. Pero, bueno, lo primero que quería preguntarles era, y bueno, después de ver el programa y de ver que ya vieron la definición de cultura, la parte de cosmovisión, la parte de la pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad, etcétera, pues ¿qué entendían ustedes por pueblos indígenas, o por indígenas, o por movimiento indígena? Entonces no sé si alguien quiere participar. Pues bueno, respecto a lo que yo puedo entender sobre el pueblo indígena, y que incluso así, es que tengo, por mi deformación profesional, tengo pues limitada la visión a ese aspecto. Es un poquito la definición jurídica que se establece, que bueno, que pueblos indígenas son aquellos, o se definen aquellos que digamos, habitaban en el territorio, en este caso el específico, el territorio nacional, de manera previa a los procesos de conquista y colonización de las potencias del siglo XV, sobre todo europeas. Entonces, bueno, hay una, digamos, diferencia entre pueblo y comunidad indígena, que las comunidades son aquellas que componen un pueblo, y el pueblo son precisamente aquellos que, pues de cierta forma, mantienen hasta cierto punto sus culturas, su lengua, sus territorios, sus costumbres, prácticas religiosas incluso, y que se encontraban en el territorio nacional previo a este proceso de conquista y colonización. Se ha perdido la señal GPS. ¿Alguien más quiere? Bueno, igual yo como pueblo indígena también hacía la distinción por su cultura, su lengua, y en cuanto a movimiento indígena considero que es esta parte donde ellos han luchado por reivindicar este tipo de derechos que les han sido a veces negados, como son el derecho a su territorio, a la vivienda. ¿Sí? Bueno, yo sumaría a poner movimientos indígenas, porque si bien es cierto parte quizá de una particularidad, se vuelve una causa de muchos, porque comparten ciertas características. Y algo que también me gustaría como sumar a esta situación es que ahora se ha manejado más el término de pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios, y obviamente con estas características que decían de la situación lingüística, cultural, territorio. Y a esto de pueblos originarios le sumaría más que costumbres, conocimientos y saberes. ¿Alguien más? Bueno, creo que estos son elementos que nos permiten muy bien tratar de problematizar la definición de pueblo indígena, de comunidad indígena, de pueblos originarios, de movimiento indígena, ¿no? Es decir, un primer problema que se nos plantea y que va a ser un problema, un texto que ya no les pude mandar digital, aunque está en la bibliografía, es este de procesos interculturales de Miguel Bartolomé, que también pues es una revisión bastante interesante, que es muy recomendable, y que él y Bonfil, el otro texto que les había mandado, plantean un primer problema, digamos, en términos de la comprensión de los pueblos, y es que el problema de la definición ha sido principalmente un problema de la academia, ¿no? Principalmente de los antropólogos, o un problema del Estado, ¿no? La dimensión jurídica que mencionabas. Y dice Bonfil, bueno, hay muchas formas de denominarlos, pero lo que es real, dice, para entender el movimiento indígena, lo primero que debemos tener en cuenta parecería muy obvio, es que existen los pueblos indígenas.
¿Cómo lo definimos? Es un problema, una delimitación que genera, digamos, muchos problemas en términos conceptuales, pero históricamente ellos han construido sus propias definiciones, ¿no? Y ahí estaríamos compartiendo esa visión con Bonfil, es decir, más allá de todas las definiciones que podamos saber, hay muchos, por ejemplo, muchos debates en decir qué es un pueblo indígena, qué es una comunidad indígena, distinguirlos con algo que Bartolomé llama como grupos etnolingüísticos. Y que siempre advierte en no confundir los grupos etnolingüísticos con un pueblo indígena, o más puntualmente él define un grupo étnico. Por ejemplo, el caso de los zapotecos, ¿no? Que en términos generales en el imaginario de esta cultura nacional construida desde el Estado existen los zapotecos así como figura abstracta, a pesar de que las variantes y la lengua al interior del zapoteco sean mucho más distantes, por ejemplo, entre el zapoteco del Istmo y el zapoteco de los valles centrales de Oaxaca, que entre el español y el portugués, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una cercanía lingüística mucho más cercana entre el español y el portugués que entre el zapoteco del Istmo y el zapoteco de los valles, ¿no? Y, sin embargo, no diríamos nosotros somos un grupo romance, ¿no? Porque define nuestra familia lingüística. Culturalmente también son bastante distintos. El territorio, pues son territorios bastante distintos, ¿no? Entonces, esta sería una primera cuestión, ¿no? Ver cómo generalmente lo que se ha entendido por grupos indígenas ha estado delimitado a la comprensión de los grupos etnolingüísticos, a la definición a partir únicamente de un solo rasgo, que es el de la lengua. Y que si vemos aquí, Bonfil, en esta relación entre estados y pueblos indígenas, nos plantea un primer problema también, que tiene que ver con la pregunta de cuántos indígenas hay en América Latina, ¿no? Y en el texto que yo les mandaba, que es más o menos de principios de los años 80, él decía, bueno, los censos que hay, más o menos calculan entre 30 millones, ¿no? En el texto de Bartolomé, él recupera otros censos y él dice, más o menos podemos establecer la cifra en 50 millones, pero los instrumentos han sido tan variados, con matrices tan variadas, que pueden ir desde los 30 hasta los 75, 80 millones de pobladores, ¿no? Es decir, el problema de la definición y de distinguirlo sigue siendo un problema que está sin resolverse, ¿no? Porque además nos dicen y nos advierten estos autores, y bueno, con ellos toda la corriente también de los propios pueblos indígenas, es que estos pueblos se transforman, ¿no? No como siempre pareciera que la historia nos dice que los pueblos deben permanecer siempre con sus mismas características, y que si pierden alguna de sus características dejan de ser pueblos indígenas, ¿no? Y en este caso hay un proceso muy interesante que se liga mucho al movimiento indígena, que es lo que Darcy Ribeiro o otros autores han llamado como el proceso de etnogénesis, es decir, la creación y la reivindicación de identidades étnicas emergentes, nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michoacán, ¿no? Que ahí es donde yo he trabajado un poco más, había originalmente pueblos matlatzincas, ¿no? Más o menos como hasta el siglo XVI, y la lengua se perdió, ¿no? La lengua fue eliminada por todo el proceso de incorporación a la sociedad nacional, y hasta recientemente, digamos hasta después de esta ruptura en el movimiento indígena, después del movimiento de 1994, del alzamiento zapatista, que empieza todo un movimiento de reivindicación en términos identitarios, es que un grupo de campesinos en el sur de Michoacán, en Tierra Caliente, y en Charo, en una comunidad que está cerca de Morelia, empiezan la reivindicación como pueblos matlatzincas, ¿no? Que era matlatzincas o pirindas, que es la otra forma en como ellos también se nombran. Y bueno, iban con antropólogos y les decían, bueno, ¿pero por qué eres pueblo indígena? Pues porque soy comunero, ¿no? Es decir, tienen tierras en propiedad comunal. Y como sabemos, eso es una definición jurídica de la propiedad social de la tierra, pero no necesariamente está relacionado con la identidad
en términos de identidad indígena de un pueblo, porque hay comuneros mestizos y hay comuneros indígenas. Entonces ellos hacían esta relación, bueno, si soy comunero, si mi propiedad es comunitaria y, digamos, generalmente, históricamente se reconoce que fueron los que pudieron comprobar esas tierras a partir de los documentos, ¿no? Quiere decir que tienen una larga tradición histórica, una profundidad histórica como grupo de larga duración. Y entonces a partir de esto ellos empiezan a reinventar su propia identidad, ¿no? Y empiezan a generar este proceso, diría Darcy, de etnogénesis, ¿no? De generar un nuevo proceso identitario, un proceso emergente. Muy bien, entonces esta cuestión, digamos, de los pueblos indígenas, comunidades indígenas, tiene que ver también, evidentemente, con el proceso colonial, ¿no? Algo que nos advierte, bueno, una de las propuestas que me parece que es interesante en esta forma de tratar de entender a los pueblos indígenas, es precisamente la que viene de esta vertiente de Bonfil Batalla y de Miguel Bartolomé, que es entenderlos no solo como pueblos, sino como civilizaciones, ¿no? Es decir, lo que ellos tratan de entender es que no únicamente eran comunidades indígenas, es decir, estos grupos que tienen una afiliación mucho más local, mucho más territorial, sino que son procesos y que son configuraciones de múltiples sociedades con múltiples culturas. Entonces, por ejemplo, Bartolomé nos habla de que no existía una sola civilización indígena, sino que existían diferentes configuraciones civilizatorias de los pueblos indígenas. Por ejemplo, él habla, podríamos hablar de una civilización que sería la mesoamericana, que comparte rasgos característicos, que comparte todo un proceso histórico y todo un proceso social y cultural con una diversidad múltiple, ¿no? Es decir, que estas propias configuraciones civilizatorias tampoco serían de una sola lengua cultura, de una sola lengua, sino que históricamente siempre han sido pueblos que han vivido en la diversidad, ¿no? Y que son tan distintos como estos procesos en Mesoamérica, en la que varios grupos lograron construir algo que podríamos llamar, al menos abstractamente, un estado, ¿no? Como el caso de los mexicas o del caso inca, pero también toda una matriz civilizatoria que sería, por ejemplo, la civilización amazónica, dice Bartolomé, que son pueblos agricultores, cazadores y recolectores, ¿no? Que están organizados a partir de tribus con jefes que permiten articular los procesos sociales, pero que están en una organización mucho más horizontal que los otros procesos civilizatorios que lograron construir un estado, digamos, ¿no? Entonces, es este primer proceso de entender estos procesos más como procesos civilizatorios, y que lo que están reivindicando los movimientos indígenas no sería únicamente el cumplimiento de derechos, sino la posibilidad de existencia de una civilización distinta a la civilización occidental, ¿no? Es decir, que no sería únicamente una cuestión de articulación del Estado, sino sería un problema civilizatorio, un problema de confrontación civilizatoria y de articulación de una nueva realidad, ¿no? Como tal. Entonces, pues un poco quería empezar con esta cuestión y entonces plantearlo también, porque el segundo punto, digamos, era esta breve historia de las rebeliones indígenas, que pues ahora sí que es difícil casi hacer una breve historia, porque casi que la historia de las rebeliones indígenas comenzaron cuando empezó la colonización, ¿no? Es decir, desde el primer momento, desde la resistencia al cerco a Tenochtitlan, desde el inicio empezó el proceso de resistencia. Entonces, no hay, digamos, una breve historia, hay una historia de larga duración que además mantiene particularidades muy concretas en la forma de organizar la lucha, ¿no? Es decir, que sí son procesos de larga duración que han permitido formas particulares de organizar movimientos de resistencia y la construcción de alternativas sociales, ¿no? Entonces, y que bueno, una característica paradójica es que estos movimientos indígenas parecieran que cobran actualidad y que se presentan en muchos casos como los nuevos movimientos indígenas o como los nuevos movimientos sociales incluso, pero que frente a la otra tradición de los movimientos sociales, que sería, digamos, la que se inaugura con el moderno Estado-Nación, ¿no? En realidad estos procesos tienen una
duración histórica mucho más larga, mucho más antigua y de una raíz histórica, digamos, más profunda. Entonces, en este primer plano, en realidad, pues obviaría todo el proceso de la colonia, ¿no? De la resistencia. Es que hay múltiples resistencias, hay resistencias muy importantes. Y bueno, una de las características, por ejemplo, que ve Andrés Aurí en las insurrecciones indígenas en Chiapas, era por un lado su carácter multiétnico, es decir, nunca fueron rebeliones de un solo grupo. Por otro lado, este proceso de ascenso lento de las rebeliones, de organización entre comunidades, pero siempre de un avance profundo, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la rebelión del siglo XIX en San Juan Chamula, ¿no? La rebelión de Pajarito, de cómo empezó en una zona, pero empezó a escalar, empezó a comunicarse con los otros pueblos hasta convertirse en un gran movimiento indígena, ¿no? Entonces, guardan ciertas características comunes este proceso de los movimientos indígenas. Y bueno, nosotros empezaríamos, para tratar de entender, digamos, la configuración actual, más bien a partir de los años 70 más o menos, ¿no? En este proceso de los años 70, algo cambiaba en el mundo, digamos, como configuración histórica, y que los pueblos indígenas logran percibirlo muy bien. ¿Alguien podría, así en términos de los movimientos sociales, incluidos los movimientos indígenas, hacer, digamos, una breve recapitulación, algunos puntos que les parezcan, o alguna rebelión, alguna revolución, algún proceso importante que ustedes recuerden del siglo XX? ¿Con qué se inaugura? ¿Cuál es el primer gran evento en términos de los movimientos sociales, revoluciones, rebeliones, etcétera, del siglo XX? Que para varios, como por ejemplo para Aguirre Rojas, sería el hecho que inaugura el siglo XX como periodo histórico. No como momento cronológico, sino como momento histórico. No sé si sea incluso la propia Revolución Mexicana, la etapa, digamos, que se comienza, que incluso desde la perspectiva de derechos humanos, en la visión generacional, digamos que abre la segunda generación de derechos humanos, que son los derechos sociales. Este es un hecho muy importante, pero que generalmente se le deja un poco aparte por las características particulares que presentó. Fue una confrontación social de muy grandes magnitudes, en las que hubo más de 1 millón de muertos, en la que estuve, o sea, fue una confrontación social, una confrontación de clases, una confrontación cultural muy profunda, que ahora sí, digamos que se escribe aparte de los otros procesos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver la importancia de esto para el caso de los movimientos indígenas contemporáneos, que ahí sí, digamos, tiene toda una línea directa. ¿Qué otro movimiento recuerdan? También a nivel mundial, no nada más a nivel de México. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser un hecho importante. La Primera Guerra Mundial. No sé si también a la par de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Y que están muy articuladas precisamente el fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, ¿no? Precisamente una de las reivindicaciones importantes de la Revolución Rusa es el fin de la guerra, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la Revolución Rusa pensamos en Lenin, en Lao San Martillo, el comunismo, etc. Pero su consigna fundamental en el periodo de la Revolución era paz, pan y tierra, ¿no? Es decir, no era proletarios del mundo unidos y que el comunismo llegara, cosas así, sino eran las necesidades concretas de la gente. Querían paz porque el proceso de la guerra había desangrado a los pueblos,
había empobrecido a los pueblos, es decir, se había generado una hambruna importante, y por otro lado, en Rusia era, decía Lenin, el eslabón más débil del capitalismo, y en realidad había muy pocos obreros. Es decir, esta idea también de la revolución socialista como la revolución hecha por los obreros, pues tampoco en Rusia era así como tal, ¿no? Los obreros eran como 3 y el resto eran campesinos, ¿no? Entonces, la reivindicación de la tierra era un elemento fundamental de este proceso, ¿no? Y esto, digamos, el hecho de la Revolución Rusa inaugura, digamos, como periodo histórico el siglo XX precisamente, ¿no? Es decir, hay por un lado toda una reconfiguración mundial, esto que se empieza a llamar ya en esa etapa por Lenin el imperialismo, ¿no? Es decir, cómo se reconfigura el modo de producción capitalista y que se abre un nuevo periodo con la Revolución Rusa y con un proceso de autoorganización social, ¿no? Que después, en el periodo posterior, pues se va a ir al traste todo eso, pero los primeros años de la Revolución va a ser un proceso muy radical y que, digamos, dentro de la Revolución Mexicana, el experimento, digamos, más profundo, equiparable a ese proceso de autoorganización, fue lo que algunos han llamado la Comuna de Morelos, que fue este periodo en el que el Ejército Libertador del Sur se organizó con los pueblos, reorganizaron la producción, pero no solo la producción agrícola, ¿no? También reorganizaron y tomaron los ingenios azucareros con los obreros de esa zona. Había una relación muy importante con Chapingo, con las escuelas con las escuelas rurales, ¿no? Que empezaban ya en ese periodo, que hacían, digamos, las mediciones de los terrenos, etcétera. Ese fue un proceso de autoorganización que fue muy radical y que fue fundamental para entender el proceso actual de autonomía de los pueblos zapatistas, ¿no? Es decir, que se pusieran y que reivindicaran a Zapata los pueblos indígenas de Chiapas no es solo una casualidad histórica, dijeron, bueno, a ver cuál no ha sido utilizado, sino precisamente por las características que tuvieron durante la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, este fue un primer periodo. Luego, ¿qué otro acontecimiento importante les recuerdan? ¿Cuál sería, después de la Revolución Rusa, el siguiente gran momento de los movimientos sociales? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. En el 59. ¿Cuál otro? El que seguiría del 59, que se desprende, digamos, precisamente de la reivindicación, digamos, de la importancia histórica que tuvo la Revolución Cubana. No el único elemento, pero digamos fue un elemento fundamental. ¿Podría ser el asentamiento de dictaduras en Latinoamérica que empiezan a masacre contra pueblos indígenas? Digamos, las dictaduras podríamos apuntarlas ya, digamos, hacia los 70s, ¿no? Las dictaduras en América Latina. Pero un poco antes, que de hecho acaba de pasar el aniversario. Pues, ajá, el 68. El 68, ¿no? Que, como dice Aguirre Rojas, fue una revolución cultural de larga duración, ¿no? Es decir, digamos, todos los procesos organizativos de los pueblos, al menos, digamos, en Occidente, ¿no? Digamos, en el mundo urbano occidental, en América Latina, en Europa, habían estado marcados por la Revolución Rusa, por lo menos hasta 1968, ¿no? Hay otros momentos, digamos, importantes, ¿no? En el 49, la Revolución China, en todo este periodo, digamos, entre los años 20 más o menos hasta los años 60, también todos los procesos de liberación nacional en África y en Asia, que tienen que ver con la Revolución China también, son procesos que están en muchos casos influenciados por la Revolución Rusa, por la Revolución China y finalmente también por la Revolución Cubana. Pero en el 68 se habla, digamos, Carlos Aguirre
lo toma como un momento de inflexión en la configuración mundial, ¿no? Porque no únicamente se dan movimientos en el mundo, digamos, en lo que se conocía como el bloque capitalista, ¿no? Es decir, en todos nuestros países, América, etcétera, sino que también se dan procesos del lado de la Unión Soviética, ¿no? En lo que se conocía como el bloque socialista. Entonces, es un momento de ruptura que también inaugura un nuevo proceso de entender los movimientos sociales, y que aquí empezaremos a hacer esta primera distinción entre únicamente movimientos sociales, es decir, aquellos movimientos que se configuran organizativamente para la reivindicación de derechos, para la conquista de derechos, para el mejoramiento de ciertos aspectos de la vida, ¿no? De la vida en sociedad, en comunidad, en colectividad, etcétera, y lo que por otro lado se llaman los movimientos antisistémicos, ¿no? Es decir, aquellos movimientos que no únicamente están en este proceso de reivindicación de derechos, sino que están apuntando en su propia práctica a la destrucción o a la superación de los elementos que articulan la forma de entender el poder, el mundo, el Estado en Occidente, ¿no? Entonces, y que eso va a ser fundamental para entender los movimientos indígenas contemporáneos. Algo que empieza a pasar, digamos, después del 68, todos los años 70 y todos los años 80, es que la mayor parte de los procesos revolucionarios son derrotados, ¿no? Es decir, en 1973 se da la caída del golpe de Estado en Chile. El gobierno de la Unidad Popular, y que fue un proceso sumamente importante, y por ejemplo apunta Bonfil en algún momento, bueno, a pesar de la importancia de este movimiento, Allende hasta muy al final de su gobierno, es decir, un poco antes del golpe de Estado, es que voltean a ver a los mapuche, ¿no? Es decir, el mapuche que participaba y que estaba apoyando de manera muy fuerte al movimiento de la Unidad Popular, al gobierno de la Unidad Popular, no se les mira como pueblos indígenas, ¿no? No se les ve en su particularidad, en sus propias reivindicaciones. Y bueno, está el 73 en Chile, luego pues todas las dictaduras en América Latina, Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera, ¿no? Y hay, digamos, otros procesos también, ¿no? Están la revolución en los 80s y hasta inicios de los 90s, ¿no? La revolución sandinista. Y el FMLN en El Salvador. En todos estos procesos, sí. También incluso pienso durante los 70s, justo en México, los procesos de guerrillas, ¿no? En el sur del país. Sí. Todo este contexto de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Y que podríamos dividirlos en dos, ¿no? Los urbanos y los campesinos. Y digamos, por esta misma tradición que traía cada uno, por un lado principalmente universitarios en la parte urbana y por el otro lado campesinos en la parte rural, nunca se logró hacer un clic, digamos, tan cercano, ¿no? El propio EZLN tiene sus raíces históricas en las Fuerzas de Liberación Nacional que surgen en el 69. Es decir, también es una organización de bastante duración, ¿no? Surge en el 69, en ese entonces como Fuerzas de Liberación Nacional, y en esa configuración más urbana, ¿no? Principalmente universitarios o gente que vive en las ciudades, ¿no? Trabajadores que viven en las ciudades, principalmente en el norte del país, y que después van a hacer este tránsito de irse al otro lado del país, ¿no? Hacia el sureste. Entonces, digamos, en todos estos procesos, en la parte urbana, incluso en la parte de las organizaciones campesinas, en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, lo mismo que sucede en el caso de la Revolución Mexicana, están ahí presentes, son la parte fundamental de los movimientos, son pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo, digamos, en el caso de la Revolución Mexicana y en el caso de los procesos campesinos en México,
Están ahí, pero no se están reivindicando o no salen, digamos, como movimiento a reivindicar derechos indígenas, ¿no? Lo que están poniendo al frente no es esta reivindicación como movimiento indígena, sino como un movimiento campesino, es decir, es una reivindicación a partir de la clase social, ¿no? Que era lo que se había configurado, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, esta reivindicación en términos de clase. Algo que va a cambiar en este proceso es precisamente la derrota de casi todos estos procesos, ¿no? Es decir, las guerrillas o son derrotadas militarmente, o como los sandinistas que logran la toma del poder son finalmente derrotados en las elecciones, ¿no? En el 90 creo que en el 90, y después de ese proceso, después de que son derrotados, viene la descomposición política del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hace que hoy el frente esté dirigido por Daniel Ortega y los procesos sumamente impositivos que se están generando en Nicaragua, ¿no? Y bueno, esto trae un cambio importante en la configuración de los movimientos sociales. Entonces, esta ruptura de larga duración del 68 va a ser fundamental porque empieza a configurarse un nuevo sujeto histórico, digamos, ¿no? Generalmente hasta este proceso se decía, bueno, solo la revolución, los movimientos, etcétera, de vanguardia son los obreros, ¿no? Si no son obreros, entonces, pues son alguna otra cosa, son pequeños burgueses, son universitarios, son muchas cosas, pero no van a ser revolucionarios porque no son obreros, ¿no? A partir de la derrota de todos esos procesos que se reivindicaban, sobre todo en términos de clase, ¿no? Principalmente en términos de clase, es que se empieza a configurar un nuevo movimiento, una nueva forma de reivindicación que surge en el 68, pero que, digamos, empieza a tomar una forma mucho más establecida ya hacia los 90, hacia los 80, hacia los 90, precisamente con los pueblos indígenas, que es esta diversificación de los sujetos sociales de los movimientos. Y no es tampoco que los obreros, los que sí eran obreros, hayan desaparecido y hayan dejado de luchar, sino que empezaron a generar un proceso de reivindicación a partir de otra identidad y principalmente a partir de sus comunidades. Es decir, empezaban con la defensa de la tierra, con la defensa de los barrios, con la defensa de las comunidades, pero ya no estaba al frente, en el centro, esta reivindicación en términos de clases, ¿no? Y con eso viene entonces también la diversidad de las demandas. Ya no es únicamente en el caso campesino la demanda de la tierra, que era la demanda central, ¿no? Y que sigue siendo la demanda central porque permite también todos los otros procesos, pero a la par de esa demanda se empiezan a configurar otros en el mismo nivel de importancia, es decir, la reivindicación por el reconocimiento cultural, el reconocimiento de los sistemas jurídicos propios, el reconocimiento de toda su construcción cultural, de toda su construcción civilizatoria, ¿no? Entonces, eso va a generar también un cambio en los movimientos sociales hasta, digamos, 1994, en el que se abre también un nuevo periodo histórico de los movimientos sociales y de los movimientos indígenas, ¿no? Entonces, algunos de los antecedentes, digamos, importantes del movimiento indígena a partir de esos procesos, por lo menos en el caso de México, es en 1974 se da el primer Congreso de Pueblos Indígenas en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que está organizado, digamos, auspiciado por la Iglesia Católica, principalmente por la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Cercana a la teología de la liberación, pero que una particularidad que tiene ese encuentro es que los únicos que hablan son los pueblos indígenas. Los delegados de los pueblos indígenas de todo Chiapas son los únicos que hablan y empiezan a decir: tenemos nuestra propia voz, tenemos nuestras propias reivindicaciones y agradecemos que vengan y que nos hayan ayudado todos los demás, pero tenemos nuestros propios procesos. Una parte muy interesante de eso es que las resoluciones fueron traducidas por los propios pueblos indígenas a las diferentes lenguas de los pueblos que participaron, al tzotzil, al tzeltal, al chol,
¿no? al Tojolabal. Todos esos resolutivos fueron traducidos. Ese ejercicio se va a repetir con los acuerdos de San Andrés en el 96, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a ver la importancia de esos procesos frente a los procesos que tratan de equiparar estos acontecimientos, pero que son impulsados desde el Estado. Es decir, por ejemplo, la traducción de las constituciones a las lenguas de los pueblos indígenas que hace el INAH, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre estos dos procesos, cómo es un proceso que está anclado en los pueblos, en la discusión entre los pueblos, en discutir que un concepto no es traducible, en discutir que hay cosas que se tienen que explicar de otra manera porque no hay forma de entenderlo en la propia lengua, y que hay cosas en la propia lengua que no son posibles de entender en el español, frente a los otros procesos que un grupo de lingüistas, algunos de los pueblos indígenas, deciden, bueno, vamos a construir este término para llamarle de tal forma, ¿no? Bueno, si lo leen los pueblos indígenas, van a decir, pues, no sé qué dice ahí porque esa palabra no existe en los pueblos, ¿no? Entonces, estos dos elementos son también importantes, pero los vamos a ir viendo. La otra parte es que en toda América Latina, sobre todo digamos en los 70s, empezaron a haber encuentros de pueblos indígenas, por un lado auspiciados en la Iglesia Católica, ¿no? En muchos procesos, como en el caso de Brasil, ¿no? Estaba por un lado la Organización Estatal de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es la práctica indigenista, que verán más adelante en otros módulos, pero la otra parte era la Iglesia Católica, que tenía una institución particular dedicada a la atención de los pueblos indígenas, pero siempre era, digamos, en este sentido de la atención de la política indigenista, ¿no? Ya fuera desde parte del Estado, desde parte de la Iglesia. Luego, digamos, a partir de los años 70s y 80s, digamos, sobre todo la revolución sandinista, el otro momento importante fue esta construcción de la autonomía, toda esta discusión de la autonomía que se empieza a dar en la costa atlántica con el caso de los misquitos, ¿no? Que participaron antropólogos mexicanos, antropólogos que eran de otras nacionalidades pero que estaban en México y que participan directamente en asesoría al gobierno sandinista en ver la mejor forma de cómo construir este proceso de autonomía, porque venía generándose un proceso de reivindicación de los pueblos misquitos principalmente, pero no únicamente de ellos. Entonces era tratar de ver cómo se construía este proceso de autonomía y que empieza ya, digamos, a ser cada vez más fuerte precisamente esta reivindicación de la autonomía por parte de los pueblos indígenas, aunque digamos el proceso de más temprano se dio fue el de los punas en Panamá, ¿no? Ese fue la primera, digamos, autonomía reconocida por un Estado, ¿no? Que como tal, digamos, todavía no es así como la autonomía, ¿no? Pero se les reconocen sus territorios, sus instituciones y se les reconoce una jurisdicción en las zonas donde ellos habitan, ¿no? Que es, digamos, toda la zona de Panamá y parte también de Colombia. Entonces, ese, digamos, es el primer caso, digamos, de reconocimiento jurídico en América Latina de una autonomía indígena. Después van a venir muchos procesos como este que les digo de la revolución sandinista, y después, digamos, llegamos a 1994, en el que se va a configurar también un nuevo momento de la autonomía indígena. Aquí, esta parte es interesante también porque la propia historia del EZLN refleja todo este cambio histórico que se da también en la configuración de los movimientos indígenas en América Latina. El propio EZ, como les decía, venía de una organización urbana, ¿no? De las Fuerzas de Liberación Nacional, que vienen pensando, que traen este planteamiento de la revolución socialista, ¿no? Del pensamiento marxista, etcétera, pero que cuando llegan a las comunidades en Chiapas se encuentran, a diferencia de lo que todavía en ese momento creían muchos antropólogos, se encuentran con una población que está altamente politizada, que tiene procesos de reivindicación de muy larga duración, es decir, una lucha por la tierra que viene desde una etapa muy larga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pueblos choles del norte de Chiapas,
la lucha contra los finqueros que inicia antes de la Revolución Mexicana, desde finales del siglo XIX, es una constante que se mantiene hasta, digamos, el cardenismo, en el que logran tener la tierra. Que el caso de la zona norte es un caso particular porque es de los pocos lugares donde hubo reparto agrario, ¿no? El gran problema es que en el resto de la zona de Chiapas, ¿no?, el reparto agrario en la época, en la etapa cardenista, fue sumamente limitado, ¿no? Por eso seguían existiendo fincas que después, que le dieron su nombre o que le dieron su delimitación jurídica a los propios municipios, ¿no? Por eso Ocosingo es uno de los municipios, el municipio más grande del país, porque no es que tuviera una delimitación propia históricamente configurada, sino que era el terreno de las haciendas, ¿no?, de las fincas, y que después va a ser el territorio recuperado del ejército zapatista. Entonces, bueno, en este proceso el EZ va a empezar a cambiar todas las ideas que traía, ¿no? Ellos dicen, nosotros traíamos una idea de revolución, ¿no?, una idea muy cuadrada de revolución, que cuando llegamos a las comunidades indígenas, esta idea muy cuadrada empieza a bollarse hasta convertirse en un círculo, ¿no? Es decir, todas las ideas que ellos traían y que les decían, bueno, nosotros te vamos a enseñar cómo hacer la revolución, los pueblos indígenas les dijeron, bueno, llevamos 500 años resistiendo, ¿quién le va a enseñar a quién a resistir, ¿no? Y entonces, pues, esta organización, la organización del EZ, tuvo que adaptarse, tuvo que reconfigurarse y tuvo que generar un proceso de desaprendizaje de todo lo que traía. Y lo que ellos dicen es, lo primero que nos dijeron los pueblos es, tu palabra es dura, es decir, no entendemos lo que nos quieres decir. Y lo siguiente es, tienes que aprender a escuchar, ¿no? Que digamos, esta es una parte muy importante de la configuración de los movimientos indígenas, ¿no? Esta idea del escucha y del compartir, que vamos a ir viendo ya más adelante cómo se configura, digamos, actualmente, o la etapa actual, digamos, del movimiento indígena, sobre todo el que es más cercano al EZ y al Congreso Nacional Indígena. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas, comentarios. En línea sí. Sí. Bueno, también. ¿Me pasa? Gracias. Ahí voy. Dice Gerardo Sámano, ¿dónde ubica el movimiento magisterial y campesino de la Montaña Roja con Otón Salazar? De él se deriva toda una historia de lucha que va ligada y que se cristaliza recientemente en academias, organizaciones sociales, territorios indígenas de Guerrero. También me agradecen, saludan. Dice, a propósito de temas recientes y en la sesión pasada me encontré con esto, es una compañera, Andrea, comparte una lectura, esa está en el foro, la podrán ver después, y también preguntaban si se debe referir a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios, que cuál término, de cuál término se está hablando, cuál término es el correcto, un poco la discusión sobre las diferencias de estas dos concepciones. Si quieres repito la pregunta más compleja porque ya me tardé. Está bien. Dice, ¿dónde ubica el movimiento magisterial y campesino de la Montaña Roja con Otón Salazar? De él se deriva toda una historia de lucha que va ligada y que se cristaliza recientemente en la academia y organizaciones sociales, territorios indígenas de Guerrero. Pregunta Gerardo Samano. Gracias. Okay. Bueno, primero con la otra pregunta de cuál sería lo correcto, yo creo que sería un error decir, deberíamos decirle así, ¿no? Más bien deberíamos aprender y tratar de hacer como hacen los pueblos, de apropiarnos los términos que ellos mismos están configurando, es decir, algo que nos dice Bonfil, ¿no?, que es esta forma de conceptualizar lo indio fue una forma de homogenizar todo un conjunto de diversidades, de civilizaciones diversas, que los que venían de Europa, que tampoco eran homogéneos, es decir, tampoco era una figura abstracta de Occidente, también eran diversos, ¿no?, configuraron algo que no les interesaba tratar de entender en sus particularidades, porque lo único que ven ellos es aquel sujeto que puede ser dominado.
En ese sentido se hace esta construcción abstracta de lo indio. Y entonces nos dice Bonfil, en ese sentido, el término indio evidentemente es un término colonial, ¿no? Pero, como dirían también los pueblos, varios pueblos de Sudamérica, varios pueblos indígenas, lo que dicen es, como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos. Es decir, ellos hicieron un proceso de reapropiación del término indio, del término indígena, para utilizarlo en forma contrahegemónica, ¿no? No es casual que una de las organizaciones, o la organización más importante de pueblos indígenas actuales en México, se llame Congreso Nacional Indígena, ¿no? Lo de pueblos originarios empieza a ser un elemento que empiezan a apropiarse los pueblos y que empiezan a reivindicar, ¿no? Y que surge en el propio movimiento indígena, pero también en la academia y en algunos otros sectores. Pero, es decir, me parece que no hay como un término correcto, sino hay términos que los propios pueblos se van apropiando, y que en ese sentido nosotros debemos ir viendo o ir tratando de entender el por qué se están apropiando de estos términos, ¿no? Es decir, en el caso del término indígena, ¿no?, del término indio, lo que ellos dicen es, a pesar de nuestra diversidad, ¿no?, es decir, no es lo mismo un pueblo, no es lo mismo los pueblos mesoamericanos que los pueblos del norte del país, que los pueblos andinos, que los pueblos amazónicos, pero hay un elemento que los unifica, que es el carácter de colonizado y el proceso que han tenido de resistencia, primero frente a las naciones coloniales, es decir, en el proceso colonial, pero luego en todo el proceso que González Casanova llama de colonialismo interno con los estados-naciones. Es decir, a pesar de la conquista de la independencia política de los estados y de la construcción del moderno estado-nación, los pueblos indígenas y la población originaria de México, digamos, y de toda América Latina, seguía en una condición de colonizado, es decir, las condiciones de la dominación no se habían cambiado para estos pueblos a pesar de la independencia política, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es, compartimos toda una historia, por un lado de opresión y por otro lado de resistencia. Eso es lo que nos unifica. Así, y por eso dicen, como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos, ¿no? Pero también el término de pueblos originarios empieza a ser otro proceso reivindicativo de los pueblos, mucho más reciente. Y por otro lado está empezar a llamar a cada grupo indígena a partir de cómo se nombran a sí mismos, ¿no? Una característica o un proceso muy amplio que se dio es nombrar a los pueblos indígenas o construir el gentilicio de los pueblos indígenas a partir del nombre que se le había dado o desde el Estado o desde las clases dominantes, ¿no? Generalmente que se les daba en náhuatl, ¿no? Y generalmente significaban cuestiones peyorativas para los pueblos, ¿no? Y que ellos empiezan a decir, bueno, yo no soy así como me llaman, yo me llamo de tal manera como pueblo, ¿no? Entonces, pues espero que más o menos se respondan con esto. Y los otros procesos de la montaña, no conozco, digamos, muy bien el caso de Otón Salazar, pero, digamos, todo este proceso que se da organizativo de los pueblos indígenas y campesinos en Guerrero, pero no solo en Guerrero, me parece que muchos de ellos empiezan, sí, con esta reivindicación de la tierra, y que el caso de los maestros va a ser una parte muy importante, tanto en Guerrero como en la Huasteca, por ejemplo. La parte magisterial va a ser un elemento fundamental para entender los procesos organizativos, ¿no? Es decir, el papel del maestro se convierte en un papel sumamente importante, porque al venir de los propios pueblos, tiene una formación que le permite ser un articulador y un traductor de las propias políticas que vienen desde el Estado, de los propios procesos que vienen desde las ciudades, y en ese sentido se convierte también en un articulador, ¿no? Y que todos estos procesos que tienen en principio o en origen, digamos, al menos hacia afuera una reivindicación mucho más campesina, después muchos de estos movimientos van a tornarse en movimientos indígenas, ¿no? Lo mismo que en el caso de Oaxaca, por ejemplo, con toda la escuela de la comunalidad, que vienen sus procesos también de mucho antes y que, digamos, ya hacia los 70s, 80s empiezan esta reivindicación más en términos de pueblos indígenas, ¿no? Con Floriberto Díaz y con todos los compañeros oaxaqueños que empiezan a formular esta idea de la comunalidad. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues un poco seguimos con este.
¿no? Esta es un poco la cronología que les decía. En el caso de México y en el caso del EZLN, pues hubo, digamos, movimientos, o podríamos decir que hubo dos flujos del movimiento social en México, ¿no? Por un lado, lo que era más evidente, lo que se hacía más evidente, que era la parte urbana, digamos lo que se consideraba como el movimiento revolucionario en ese momento, que empieza, digamos, en su configuración contemporánea con el asalto al cuartel Madera en 1965 en el norte del país, luego en el 68 el Movimiento de Liberación Nacional, que en ese contexto se da el nacimiento de las Fuerzas de Liberación, la represión que se da en el 71 también, ¿no? En México, ¿no? El halconazo, para el caso del EZ, un momento importante fue 1974, en la que caen varios militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional al ser descubierta una casa de seguridad. Luego, digamos, viene una parte importante del movimiento urbano que se desprende del terremoto del 85, en el que el Estado demuestra su incapacidad para poder resolver la emergencia que se suscitaba en ese momento, y que surge el movimiento urbano popular, ¿no? Como una respuesta de la propia sociedad para poder salir de la emergencia que estaba sucediendo en ese momento. El cardenismo en el 88, luego viene, digamos, la reforma del 27, ¿no? Que va a ser también un momento de quiebre para el movimiento campesino y el movimiento indígena. Y en el caso, digamos, de las luchas campesinas, la mayor parte de ellas son muy ocultadas, ¿no? No se veían fácilmente, y sin embargo son procesos que son sumamente importantes. En el caso de Chiapas, en los 60s empieza algo que se conoció como el éxodo a la selva, ¿no? En muchos de los territorios, sobre todo en los altos y en el norte, ya había mucha presión sobre la tierra, es decir, hay poca tierra, los pueblos están creciendo y los pueblos deciden ir a buscar la tierra, ¿no? La van a buscar sobre todo a lo que se conoce como la zona selva fronteriza, que es toda la parte de la Lacandona, ¿no? Que es un periodo de los 60s y que posteriormente será una de las zonas importantes de influencia del EZLN. Luego, en el 72, digamos, llega el núcleo guerrillero Emiliano Zapata de las Fuerzas de Liberación Nacional, que, digamos, va a ser parte del origen del EZ también, ya ahí en Chiapas. Y luego, en 1973-74, empiezan los contactos mucho más importantes entre el EZ y los campesinos de la zona, ¿no? Los pueblos indígenas de esa zona. Y luego, lo que les comentaba, un momento fundamental en el movimiento indígena es el Congreso Fray Bartolomé de las Casas en el 74 en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, toda la represión, entre otras la masacre de Bolonchán, que son muchos muertos, ¿no? Asesinados por el ejército, un movimiento que reivindicaba el reparto agrario, ¿no? Es decir, estaban exigiendo la entrega de tierras para las comunidades y la respuesta del Estado, y sobre todo, digamos, en el estado de Chiapas, que funcionaba como una gran hacienda, pues la respuesta es brutal, como la respuesta en Guerrero, ¿no? Es decir, son esta misma configuración de cómo se da el poder, ¿no? El gobierno en estos estados, ¿no? Y que, bueno, que se configura a nivel nacional también con el priismo. Y luego, bueno, viene el periodo de 1994 y que empieza y que abre, digamos, una nueva etapa histórica en términos de los movimientos sociales, no solo para México, sino para toda América Latina, ¿no? Va a ser un momento de ruptura en el que, por un lado, es decir, toda la izquierda, o lo que se conocía como la izquierda, hasta ese momento, como les comentaba, estaba sumamente derrotada, ¿no? Varios compañeros nos decían de esa época, ¿no? Que ya estaban luchando en esa época, decían, bueno, después de la derrota sandinista, después de la derrota del FMLN, de la caída del bloque soviético, empezaba el giro de China hacia el capitalismo, es decir, después de todos estos procesos, pues todos esos compañeros, muchos de ellos, no todos afortunadamente, pero muchos de ellos o claudicaron o estaban en depresión, es decir, todo en el mundo decía, ¿no? Incluso salió este libro famoso de Castañeda de la utopía desarmada, es decir, de la imposibilidad de un movimiento armado
que reivindique el proceso de transformación. Es decir, ya se planteaba esta idea de la derrota desde la izquierda, ¿no? De la imposibilidad de cambiar el sistema y de esta idea que empezó a hacerse muy popular del fin de la historia, ¿no? Ese es el panorama mundial que se configuraba hasta 1994. Y por otro lado, digamos, en una vía paralela está la lucha que va a iniciar en 1994, ¿no? En algunos comunicados y en historias que han contado en los encuentros LZ, decían, bueno, cuando nosotros les decíamos a los pueblos que si ya era el momento de empezar la insurrección, ellos dijeron, bueno, y pues afuera, que se dice cuáles son lo que así en la configuración de fuera de nuestras comunidades se ve para el levantamiento, ¿no? Y lo que les dicen es, bueno, les dicen que es una locura lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, después de todo este proceso de derrota que se dio históricamente, de la lucha obrera en Europa, ¿no? Que también fue derrotada, entonces pensar un levantamiento armado en 1994 era prácticamente, por un lado se pensaba como imposible, es decir, nadie se lo imaginaba, y por otro lado se pensaba como un despropósito, es decir, si a alguien se le ocurría, nadie pensaba que eso iba a durar, ¿no? Entonces, algo que es importante en esta particularidad de los movimientos indígenas es que siempre están pensando en los propios procesos de sus pueblos. No están pensando únicamente en cómo se configura el mundo, en esto que la izquierda todavía, sobre todo la izquierda política electoral, llama la correlación de fuerzas y dicen, bueno, si hay buena correlación de fuerzas, entonces sí hacemos tal cosa. Si no hay buena correlación de fuerzas, entonces no hacemos tal cosa, ¿no? Entonces mejor nos esperamos a que haya. Generalmente nunca hay buena correlación de fuerzas y generalmente pues nunca hace nada, ¿no? A diferencia del movimiento indígena, ¿no? Que lo que hacen es mirar sus propios procesos y ver si organizativamente, si en la fortaleza de sus comunidades, si en la fortaleza de sus organizaciones están en la posibilidad de empezar a construir procesos. Y cuando miras tus propias fortalezas, que generalmente son también tus propias debilidades, por ejemplo, esta diversificación de los sujetos sociales, esta idea de ser muy diversos, que generalmente se pensaba como una debilidad, para el movimiento indígena se convierte en la fortaleza, ¿no? Es decir, esta idea de diversificarnos como sujetos y que las demandas sean múltiples, es decir, que ya no sea una sola demanda central que unifique a todos, sino que lo que unifique sea un proceso organizativo, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de 1994, como les decía, va a abrir un momento importante. Hay varios que dicen que en ese momento al ZLN no le importaba la cuestión indígena, ¿no? Y si vemos la primera declaración de la Selva Lacandona, está claramente puesto en el primer párrafo, ¿no? Dice, nosotros somos producto de 500 años de resistencia, ¿no? Y no empiezan a decir, bueno, nuestros pueblos originarios y nuestra cultura, porque están en un proceso de desafiar al Estado, de declarar la guerra jurídicamente, oficialmente, digamos formalmente, al ejército mexicano, ¿no? Que es algo que pocas veces algún grupo se ha atrevido a hacer en algún momento de la historia, ¿no? Es decir, incluso ha habido muchas guerras de los propios estados que no han sido declaradas como se supone que deberían ser formalmente para llevar a cabo una guerra, ¿no? Entonces esto va a ser un desafío pues, muy grande que nunca le van a perdonar a los zapatistas, ¿no? Por otro lado, viene también todo un proceso importante, por ejemplo, de las leyes revolucionarias, ¿no? Es decir, se plantean toda una serie de leyes revolucionarias en ese momento y además plantean otra cosa que va a seguir siendo fundamental y que va a ser uno de los puntos centrales también, me parece, del movimiento indígena, y es esta idea de la no toma del poder. Si en todos los movimientos sociales, hasta antes de este periodo, se reivindicaban la toma del poder, ¿no? Es decir, esta idea de, ya sea pacíficamente o ya sea violentamente, conquistar el poder, es decir, conquistar el poder del Estado, ¿no? Conquistar el gobierno, ejercer las funciones del gobierno. Hasta este momento en el que ZLN dice, bueno, nosotros no queremos el poder, nosotros lo que queremos es una vida digna, ¿no? Entonces,
me parece que aquí es donde se empiezan a configurar estas particularidades y toman concreción estas particularidades del movimiento indígena. Y bueno, a diferencia, digamos, del movimiento revolucionario que se planteaba estos grandes, ser este gran sujeto de la historia, dicen los zapatistas, pues nosotros lo único que somos es peatones de la historia. Es decir, no queremos ser el revolucionario, nosotros solo somos rebeldes, ¿no? Pero esa propuesta pues se convierte en una propuesta sumamente radical. ¿Alguien sabe cuáles son las demandas zapatistas? ¿Alguien ha oído hablar de las demandas zapatistas? ¿De las 11 demandas? Que es muy fácil. Con un colectivo con el que yo trabajo, en algún momento hicimos trabajo en el proyecto de educación con las bases de apoyo zapatistas en el norte de Chiapas, y con los promotores y con los formadores y con los niños se trabajaba esta parte de la historia del propio proceso zapatista, y para construir las demandas lo que generalmente hacían los promotores era preguntarle a los niños: ¿qué necesitamos para tener una vida digna? ¿Qué necesitan ustedes para tener una vida digna? Pienso, lo primero que me viene a la cabeza es salud. Salud. Educación. Soberanía alimentaria. Abarcar en la alimentación. Seguridad. Seguridad. Trabajo, bueno, en el caso de los zapatistas, como tierra para trabajar, ¿no? ¿Qué más? Libertad. Libertad. ¿Qué más? Vamos 8. Autonomía. Autonomía. Digamos que todo eso va a ser parte de la autonomía. Ya después. Pero vamos a ponerla por acá. Ajá. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Como respeto a su cultura y a su tradición. Identidad. ¿Qué más? Representatividad. ¿De qué otra? Porque representatividad sería una forma particular de otra, de otro elemento que como le llamamos normalmente. Organización política o Visibilidad. Podríamos llamar así más genéricamente como democracia, ¿no? Porque la representatividad podría ser una forma particular de democracia, pero no la única, ¿no? ¿Qué más? Algo que es sumamente carente en el Estado
fallido mexicano. Es que se me ocurren dos. Primero, como la cuestión de la seguridad jurídica, el debido proceso, alguna cuestión parecida, o la otra también, no sé cómo decirlo, pero como el respeto a los, es que no son recursos, pero no sé qué otra palabra, a los recursos naturales, a un medio ambiente sano. Que podríamos llamarle en términos genéricos territorio, ¿no? Es decir, en esta idea de que el territorio encierra todos estos procesos, ¿no? Es decir, está la cultura, están los recursos, que fíjense aquí, lo importante es que los pueblos no reivindican los recursos, no dicen únicamente mi agua o tal cosa, sino que reivindican generalmente territorios, ¿no? Es decir, no desligan los elementos que constituyen un ecosistema, que eso normalmente lo hace o el Estado o el capital, porque le interesa apropiarse de un elemento particular, ¿no? Entonces sí los ve como recursos, ¿no? Entonces, si es un recurso y no parte integral de una totalidad, entonces sí me lo puedo apropiar, ¿no? O sea, es esta idea de empezar a desligar estos elementos. Y lo otro que decías, no tanto ligado hacia la cuestión del Estado, pero que tiene que ver con lo que decías, es precisamente lo de justicia, ¿no? Que es lo que decía la compañera también, ¿no? La justicia. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos, pues cualquier gran revolucionario de las épocas anteriores diría, bueno, eso no es nada revolucionario, ¿no? Pero en la forma actual en que vivimos es imposible casi tener cualquiera de estas demandas, ¿no? Es decir, si no es que se construyen en un proceso de lucha, en un proceso de autoorganización, en un proceso de autonomía en el caso de los pueblos indígenas, casi todos estos elementos es imposible construirlos de forma acabada, ¿no? En la forma, en el sistema actual, ¿no? Es decir, en la configuración actual del sistema capitalista. Entonces, estas reivindicaciones que ellos tenían, pues eran reivindicaciones muy concretas, pero que les permitían articularse y dialogar con otros movimientos sociales y con los otros movimientos indígenas, ¿no? Y esta me parece que es una de las particularidades muy importantes de los movimientos indígenas, es decir, siempre están sus luchas muy ancladas en procesos muy concretos, es decir, sus reivindicaciones son muy concretas. Podemos pensar ahorita en el caso del derecho al territorio centrado en el derecho al agua que están haciendo los yaquis, ¿no? En la defensa del territorio que están haciendo los icuts en el istmo frente a las eólicas, en el derecho que están reivindicando los pueblos indígenas de Chiapas en la defensa del territorio, ¿no? Están queriendo construir una carretera de este circuito turístico de Palenque, Tuxtla, San Cristóbal, la selva, y regresar a Palenque, y que los pueblos dicen, bueno, nosotros no queremos que pase la carretera por nuestros pueblos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es generar reivindicaciones muy concretas que tienen que ver con los elementos mínimos que los pueblos consideran deben ser la propia construcción digna de sus pueblos, ¿no? La propia construcción digna de su propia forma de vida, y que ahí, digamos, el elemento de la cultura que había sido hasta antes, bueno, de la cultura y de la identidad, que había sido hasta este momento unas reivindicaciones que siempre se dejaban de lado o que se dejaban como un momento secundario, es decir, las reivindicaciones particulares de los sujetos siempre se dejaban para un segundo momento. Entonces, los derechos de las mujeres siempre se decía, bueno, sí te los vamos a dar, pero no más que ganemos la revolución, ¿no? No más que nunca ganaron la revolución, no más que nunca dieron los derechos, ¿no? La diferencia acá es que no es que se den, es que se construyen, ¿no? Es que se conquistan y que se van generando a partir de un proceso organizativo. Entonces, por ejemplo, dentro de este proceso, un momento fundamental que tiene que ver con la justicia y con el derecho, decían por ahí también, el derecho a organizarse, se dio en los pueblos zapatistas en el caso de la ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Que esta fue una conquista de las propias mujeres zapatistas dentro de la organización zapatista, ¿no? A pesar de
todo el resto de compañeros zapatistas que estaban en este proceso, pero que por la propia configuración que se había dado, por un lado del proceso colonial y por otro lado de la propia configuración de los pueblos, ¿no? Las mujeres necesitaban romper con muchos procesos que se estaban dando ahí, ¿no? De ahí la importancia de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que fue construida por las propias mujeres, no es algo que les otorgó la organización, ¿no? A pesar de la organización, las mujeres al interior del EZ construyeron sus propias reivindicaciones y conquistaron sus propios derechos. En este caso, por ejemplo, organizarse, a tener diversos puestos en la organización. Por ejemplo, algo que siempre había estado muy ligado al derecho patriarcal era el ser autoridad agraria, ¿no? Porque la tierra, la cuestión de la herencia, había estado muy ligada a la cuestión patriarcal. Y sin embargo, hasta este momento es que las mujeres empiezan a ser también comisariadas ejidales o encargadas de asuntos agrarios, etcétera, ¿no? Además, bueno, de la ruptura mucho más profunda que se da en el caso de convertirse en insurgentes, ¿no? En insurgentas, dicen ellas, ¿no? Es decir, que las mujeres no solo empiezan a tener nuevos cargos, nuevas responsabilidades, sino que se convierten en el mando de los hombres, ¿no? Entonces piensen que San Cristóbal de las Casas, en la operación militar de 1994, fue dirigido por una mujer, ¿no? Que muchos de los mandos militares que tomaron en ese momento los municipios eran mujeres. Entonces se necesitaba romper con muchas estructuras sociales y con muchos procesos culturales que tenían también una larga duración, ¿no? Entonces ahí esta cuestión de la identidad, de la cultura, de la organización empiezan a tomar un papel fundamental en el caso de los movimientos de los pueblos indígenas, es decir, a que las particularidades de las reivindicaciones de cada sujeto no queden para después, sino que tomen la misma importancia para todo el movimiento social, ¿no? Es decir, no será después que sea los derechos de las mujeres, no será para después que sea el derecho de los niños, no será para después que sea el derecho de los pueblos indígenas, como siempre había sido generalmente en todos los otros procesos, ¿no? Entonces, esto me parece que empieza a ser una de las particularidades del movimiento indígena, esto de estar muy anclados en la realidad concreta de sus problemáticas, pero lograr comunicar estos procesos con procesos más amplios, ¿no? De ahí que esto permita que el EZ tenga un impacto también a nivel mundial, ¿no? Es decir, no es solo que el SUB escribiera bonito o que los cuentos o que cualquier cosa, ¿no? Sino que había un proceso atrás que permitió esta proyección a nivel mundial, ¿no? del propio EZ. Bueno, este es un relato del subcomandante Marcos y el otro es un relato del comandante Abraham del 94, y el comandante Abraham decía: en ese tiempo ya se está acercando el tiempo de 1994 y es cuando se empezó a preguntar a los pueblos cómo se sienten, si se sienten buenos para chingar al gobierno, y el pueblo ya está harto, dice que ahora sí ya es su momento. Se los empezaron a sacar las decisiones, se empiezan a hacer unas actas, las firmas, los pueblos y los compas, y entonces ya la guerra, ¿no? Una particularidad, digamos, yo creo, del movimiento indígena tiene que ver con este proceso de horizontalidad que se empieza a construir en las organizaciones. Todas las organizaciones anteriores eran organizaciones mucho más verticales, mucho más jerárquicas, y, digamos, desde los movimientos socialistas se reivindicaba, o comunistas, se reivindicaba el centralismo democrático, ¿no? Y dice por ahí un profesor de broma: el centralismo es para ustedes, la democracia es para mí, ¿no? Es decir, no había democracia realmente en muchas de las organizaciones. Y algo que es inédito y que se convierte en una constante de los movimientos indígenas es esta idea de la consulta a los pueblos, ¿no? Es decir, el levantamiento armado no es algo que decidió una dirigencia, un grupo, un dirigente, sino es algo que los pueblos discuten y votan, ¿no? Es decir, es un proceso muy amplio que los pueblos deciden, es decir, ahora sí que nadie manda a los pueblos son los que deciden el levantamiento, y que esto va a ser una constante. De los 7 principios del Congreso Nacional Indígena, uno de los fundamentales es mandar obedeciendo y bajar y no subir, es decir, siempre estar abajo en la base y que quienes toman las decisiones lo hagan
quienes toman las decisiones sean los pueblos y que los ejecuten, es decir, los que serían los jefes, en realidad lo que hacen es llevar a cabo la decisión de las asambleas, la decisión de los pueblos, ¿no? Es decir, esta parte parece muy simple de la horizontalidad, pero lo que está haciendo también es romper toda la lógica de cómo se había construido el poder desde Occidente, ¿no? Es decir, es la idea de la representatividad, de decir, no queremos ser representados, es decir, ellos, los zapatistas, dicen, nosotros no representamos a nadie más que a nosotros mismos, ¿no? Y no queremos que lo que nosotros estamos haciendo se construya en un modelo para los demás, ¿no? Es decir, cada quien tiene que construir sus propios procesos. Y es esta idea de romper, digamos, esta idea del poder que se había construido en forma piramidal, y entonces lo que se construye en realidad es todo un proceso mucho más horizontal, que incluso las propias dirigencias empiezan a ser dirigencias que son rotativas, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan el fin del mundo, ¿no? En 2012, el 21 de diciembre, cuando los zapatistas salieron en Chiapas. ¿Alguien recuerda lo que hicieron cuando salieron a las ciudades? Eso fue algo que generalmente pasó desapercibido y que después el SUB lo aclara, el ahora afinado SUB Marcos lo aclara en algún comunicado posterior y dice, bueno, nadie entendió nuestro mensaje, ¿no? Otra vez. ¿Alguien recuerda qué hicieron? ¿No? Llegaron a las ciudades, ¿no? Construyeron unos templetes y entonces toda la marcha en cada una de las ciudades pasó por el templete y bajó, ¿no? Y generalmente, ¿quién está en el templete? ¿Quién habla en el templete cuando se da un meeting, una manifestación? El líder, el dirigente. Lo que están diciendo los zapatistas es, ellos, es decir, los pueblos, son los jefes, ¿no? Es decir, están rompiendo la lógica de cómo se construye el poder, de cómo se construye la lógica de entender la forma de organizarse socialmente, ¿no? Es decir, no es una cuestión de líderes, quienes están en los templetes, quienes hablan y quienes se muestran, no son los jefes, son los pueblos, ¿no? Es decir, es nuevamente romper toda la lógica del poder, que cómo se había venido construyendo. Entonces, y que esto, nuevamente les digo, es una particularidad que se construye en el movimiento indígena, ¿no? Es decir, esta idea de que antes de tomar una decisión, los pueblos deben ser consultados, que si se toma una decisión, los pueblos son los que tienen que tomar esa decisión. Y eso lo podemos ver en casi todos los movimientos indígenas de México, ¿no? En el caso del Congreso Nacional Indígena, en el caso de los yaquis, en el caso de Pachajón, en el caso de los Icuts, ¿no? Es decir, en todos estos procesos, un problema con el que se encuentra el gobierno al momento de entrar o querer hacer una negociación es que siempre en esta lógica, dicen los zapatistas, de la ventanilla, de llega el gobierno y quiere atender tus demandas, los pueblos dicen, bueno, no queremos que nos atiendas, queremos que soluciones y que nos dejes construir nuestros propios procesos, ¿no? Es decir, muchos de ellos ya ni siquiera están esperando la concesión de derechos, ¿no? Muchos de ellos dicen, no necesitamos permiso para ser libres, nosotros vamos a empezar a construir la autonomía, ¿no? Y que eso tiene que ver con el proceso que se empieza a dar en 1996, ¿no? Que es los acuerdos de San Andrés, ¿no? Bueno, entonces, en 1996 se empiezan las pláticas de los acuerdos de San Andrés. ¿Alguien recuerda algo de este proceso? ¿Por qué se dio? ¿Cuáles fueron esos momentos? ¿Qué sucedió en los acuerdos de San Andrés? ¿Por qué son importantes en términos de los movimientos indígenas en México? Bueno, pues parte del contexto que yo recuerdo es que, a raíz del levantamiento armado en el 94, comienza toda una guerra y bueno, hay incluso pues más bajas, se puede decir, por parte de los indígenas. Incluso hay documentados algunos casos en los cuales los indígenas estaban armados con supuestos rifles, pero eran rifles de palo, o sea, ni siquiera eran rifles. Entonces hay una masacre alrededor de esto. Posteriormente, por parte del gobierno, es que se crea una ley de amnistía, justamente por esto que comentabas hace un rato, de la
la muy estudiada, pudiera decir yo, fundamentación jurídica con la cual el ejército zapatista le declara la guerra al gobierno, incluso invocando el artículo 39 de la Constitución y distintas argumentaciones jurídicas, incluso internacionales, que les daban protección internacional respecto al aspecto de la guerra, o sea, declararle la guerra al gobierno. Esto provoca que posteriormente de parte del gobierno se cree una ley de amnistía para los hechos ocurridos en el 94 y se empieza entonces se camina hacia las negociaciones, que es por parte de una comisión de legisladores por parte del gobierno, que es la COGOPA, la comisión de parafernalia, decía Marcos, de conciliación y de concordia y pacificación. Y por otra parte es también la CONAI, ¿no? Que por ahí era Samuel Ruiz quien era, se podría decir que mediador, era quien estaba mediando. También es, bueno, por parte de lo que mencionabas hace un rato de la Iglesia, de la teología de la liberación, etcétera, que más bien ahí dicen que era el comandante Samuel, algunos lo han llegado a mencionar. Pero bueno, se generan estas mesas de diálogo que, bueno, se pensaba que iban a ser, si mal no recuerdo, 6 mesas con puntos muy específicos. El primero era sobre la cultura y lamentablemente fue la única mesa que se lleva a cabo por medio de los acuerdos de San Andrés, y fue la única mesa que se llevó a cabo porque cuando se acuerda, el gobierno dice: muy bien, vamos a la siguiente mesa y lo discutimos, y los indígenas dicen: no aguanta, primero que se vea reflejado en la Constitución, lo plasmas en la Constitución, y cuando ya sea legal pasamos a la siguiente mesa. Entonces esto genera que no se avance en las siguientes mesas. Y bueno, a la postre ya en la campaña, por ejemplo, después Vicente Fox, incluso, que dice que él resuelve el problema de Chiapas en 15 minutos y lo único que hace es presentar los acuerdos de San Andrés al Congreso para que se legislara el artículo 2º constitucional. Y eso es parte de lo que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Quién recuerda algo más? Y previo al artículo 2º ya se había dado en el 4, algo muy general, en el artículo 4º constitucional, y algo importante también de los acuerdos de San Andrés, o algo que empezaba a manejar el EZLN, es que no solamente ya no era un asunto, y no era un asunto local, no era solo de Chiapas, ¿no?, sino que la negociación abarcaba como para todos los pueblos del territorio mexicano, en tanto ya se empezó la negociación con el gobierno. Bueno, así nada más para darnos ahorita sí una idea general de las dimensiones del levantamiento, y ahorita continuamos con lo de la COGOPA. Esta parte se me había pasado un poco. Era el EZ toma 7 municipios, ¿no?, que es toda esta zona, ¿no?, esta zona, y después, digamos en diciembre del 94, lo que toma es esta parte, ¿no?, son los verdes, y después a finales del 94, en el 96, con otra ofensiva se extiende a estos municipios, ¿no?, es decir, el EZ está por lo menos en la mitad del estado de Chiapas, ¿no?, es decir, en un territorio bastante grande, y construye en 94 municipios autónomos rebeldes zapatistas, ¿no?, que es un proceso de remunicipalización, diciendo que la forma en cómo se había delimitado políticamente los municipios respondía a la lógica de las haciendas o a la lógica del Estado, pero no a la lógica de los pueblos. Entonces, a partir de esto, ellos hacen todo este proceso de remunicipalización, y hay algunos municipios que juntan, pero otra parte fundamental que es también que ellos empiezan a decidir el nombre de sus propios municipios, ¿no? Esta parte que la de reivindicación territorial va a ser fundamental también, ¿no? Es decir, casi todos los nombres de los territorios de los estados fueron impuestos, y algunos fueron resultado de ciertos procesos históricos, pero los pueblos empiezan a reivindicar también su derecho a nombrar el territorio, en tanto que son ellos los dueños del territorio,
los poseedores, pero también los constructores en términos sociales y culturales, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dejamos ahorita. Y regresamos a lo de los acuerdos de San Andrés. Entonces, algo que sucede en los acuerdos de San Andrés es que el movimiento indígena empieza también a romper la lógica de negociación con el Estado, es decir, la lógica de relación con el Estado. Generalmente esta lógica había estado articulada por la política indigenista y por la visión de la incorporación de los pueblos indígenas a la sociedad nacional. Es lo que se llama la integración, está siempre centrada en una visión integracionista, ¿no? Esta idea de que una nación, para que pueda ser una nación fuerte, debe tener una sola lengua, ¿no? Esta idea que viene del Estado moderno, ¿no? De la idea del Estado moderno, y que toda la política indigenista había estado encaminada hacia esto, hacia la integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, ¿no? Lo que se empieza a romper con los acuerdos de San Andrés es también esta lógica de negociación, es decir, ya no más permitir este proceso de política indigenista, ¿no? De que el gobierno, este proceso de ventanilla, decían ellos, en el que el pueblo indígena va, se asoma a la ventanilla y dice, quiero, hace sus reivindicaciones, genera sus movimientos, y el gobierno le dice, sí, pasa la ventanilla tal, ahí te voy a atender, y total que pasan los años y nunca se les atiende. Hay un cuento de un escritor peruano en la que pone un personaje campesino que se vuelve invisible, ¿no? De tanto pedir tierra, de tanto ir a pedir tierra, se vuelve invisible. ¿Qué es esto que le sucedía realmente a los pueblos? Eran invisibles frente al Estado, ¿no? Cuando reivindicaban sus propios derechos, no eran atendidos. Y entonces aquí lo que dice el EZ es, no vamos a negociar nosotros con el Estado para decidir entre nosotros dos qué van a ser los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces lo que hacen es convocar a los pueblos indígenas a que decidan cuál va a ser la propuesta de los acuerdos de San Andrés. Y ahí es, digamos, cuando se empieza a formar el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que en ese momento se va a llamar el Foro Nacional Indígena. Sí, y llegan representaciones de organizaciones indígenas, pueblos indígenas, colectivos, etcétera, de los pueblos indígenas de todas partes del país, atendiendo a esta convocatoria del EZ, a que no sean ellos los únicos que decidan cuáles deben ser las reivindicaciones de los pueblos indígenas en materia de derechos y cultura, ¿no? Y en ese proceso, digamos, se empieza un diálogo muy importante entre los pueblos, ¿no? Un diálogo que, por ejemplo, quienes llevan la cuestión de la autonomía sobre todo son los pueblos oaxaqueños, ¿no? Toda esta corriente de la comunalidad son ellos quienes llevan esta idea de la autonomía, no es el propio EZ. En algún momento posterior, ahora Sub Moisés decía, bueno, pues nosotros empezamos a llamarle autonomía porque nos dijeron que lo que estábamos pidiendo era autonomía, ¿no? Pero realmente nosotros lo único que queríamos era, pues, las demandas que estábamos pidiendo, es decir, construir la autonomía, pero no sabíamos que se llamaba así, ¿no? Quienes empiezan a llevar esto es el movimiento oaxaqueño en un inicio y otros pueblos que ya traían esta reivindicación, ¿no? Que después va a tomar mucha más forma. Y además convoca a un grupo de asesores en las que van antropólogos, profesores, es decir, de muchas disciplinas, de organizaciones, políticos, etcétera, que son los consejeros de los pueblos indígenas y dicen su opinión, pero finalmente quien decide son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, algo que sucede, normalmente se piensa hacia afuera que quien decide la propuesta de los acuerdos de San Andrés es una negociación directa entre el EZ y los pueblos y el Estado, ¿no? El gobierno federal. Pero quienes redactan la propuesta son los pueblos indígenas, y el EZ dice, en algún momento la negociación de qué va a quedar está un poco entrampada, sobre todo en la cuestión de la tierra, porque no se sabía qué tanta importancia debía tener el problema de la tierra, a pesar de que para algunos era fundamental, y dicen, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Y le dicen al EZ, bueno, pues tú di qué es lo que, pues tú nos convocaste, tú decides qué es lo que vamos a firmar, ¿no? Si firmamos este documento o este otro documento. Y el EZ les dice, no, yo voy a firmar lo que ustedes digan que vamos a firmar, ¿no?
Entonces, quien finalmente redacta los acuerdos de San Andrés fue la decisión de los pueblos indígenas que se convocaron en el Foro Nacional Indígena y que el EZ dice, yo respaldo este proceso, ¿no? Después va a haber un documento de los asesores que se va a llamar Punto y Aparte, en la que dicen, bueno, esto es lo que quedó, pero el punto de la tierra sigue pendiente, ¿no? Que se vea después en otra mesa, pero ese punto de la tierra va a quedar pendiente en esta etapa. Entonces, es esta idea de que los pueblos ya no van a empezar a negociar, a relacionarse con el Estado únicamente de forma unidireccional, es decir, ya no es solamente un pueblo o una organización la que decide y negocia, sino que empieza a ser un proceso más amplio de diálogo y que dicen los zapatistas, más que un diálogo con el gobierno, fue un diálogo con la sociedad. Y además, en términos de la cultura, empiezan a suceder cosas también importantes en la negociación. Hay un momento en el que, y que bueno, me parece que esto podría ser también importante en términos de la formación de promotores de derechos humanos con los pueblos indígenas, llegan los asesores del gobierno y empiezan a hablar en lenguaje jurídico sobre la cuestión de la autonomía, ¿no? Y entonces los pueblos les dicen, mucho gusto que es todo eso que nos estás diciendo, ¿no? Y los del gobierno decían, no, pues eso, ¿no? Y entonces los pueblos empiezan a hablarles en sus lenguas, ¿no? Y los asesores del gobierno dicen, oye, pues eso no es voluntad de dialogar, pues no quieres que entendamos, y es pues lo mismo que estás haciendo tú, ¿no? Es decir, si tú no hablas en un lenguaje que entendamos todos, nosotros te vamos a hablar en nuestras lenguas que tú no entiendes, ¿no? Y entonces se da este proceso de choque también en términos culturales en este proceso de negociación. Otro momento, otra anécdota de este proceso, ¿no? Que más que anécdotas es ver la profundidad, la importancia de la cultura en esto, es que en algún momento los asesores dicen, no, pues nosotros no entendemos la cuestión de la dignidad, ¿no? Nosotros no entendemos por qué es importante para ustedes. Y entonces el comandante Tacho sale, ¿no? Se toma un receso porque los asesores del gobierno dicen, no podemos negociar en base de la dignidad, ¿no? Y entonces sale el comandante Tacho y dice a los medios de comunicación, bueno, el gobierno acaba de suspender ahorita el diálogo porque no sabe la dignidad, ¿no? Entonces pues todo el mundo se ríe, ¿no? Porque dicen, pues algo que es esencial para cualquiera de nosotros, no lo pueden entender estos en un proceso de diálogo, ¿no? Es decir, ¿qué es la dignidad? Entonces esta parte me parece que es también interesante, ¿no? Y bueno, lo que va a suceder posteriormente es que, pues, como ustedes saben, se firman los acuerdos de San Andrés, ¿no? Después Zedillo dice, no lo vamos a cumplir. Chaifet, el actual secretario de Educación, dice, perdónenme, yo estaba borracho, fue un desliz mío, no debimos haberlos firmado, ¿no? Así literal lo dice, ¿no? Y se construye la contrapropuesta sedillista, que es totalmente contraria a los acuerdos de San Andrés, que el EZ rechaza, y es cuando aparece la Comisión de Concordia y Pacificación, que va a ser una propuesta de traducción ya jurídica, ya como propuesta para integrarse como reforma de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que tampoco correspondía, digamos, cabalmente a todo lo que implicaban los acuerdos de San Andrés, pero que el Congreso Nacional Indígena y el EZ dicen, bueno, aceptamos, no cumple todo lo que estaba en los acuerdos, pero aceptamos que se firmen a partir de cómo lo redactaron los de la COCOPA, ¿no? Y luego, bueno, Zedillo tampoco lo va a cumplir, ¿no? Entonces, varios procesos que se dieron paralelos a los acuerdos de San Andrés es cómo se decidió también tomar la decisión, ¿no? Al interior de los pueblos zapatistas, estas demandas, es decir, si el EZ aceptaba o no, era principalmente una decisión de los pueblos. Entonces se llevó a consulta los acuerdos de San Andrés al interior de las comunidades zapatistas. Y aquí otra parte importante de las negociaciones, digamos, no de las negociaciones, de los procesos organizativos indígenas, es que llevan otro tiempo. Es decir, no están en la premura de tenemos que aprobar tal ley porque se nos acaba el presupuesto, ¿no? Están siempre en la idea de que el tiempo es el tiempo de las comunidades, y que si una consulta lleva medio año o que si una decisión se puede tomar en un día, es resultado del propio proceso de los pueblos, ¿no? Si nosotros normalmente en las ciudades, en los tiempos del gobierno, etcétera, es
o cada 6 años, o cada 3 años, o en la velocidad que nos impone la vida urbana, ¿no? En el caso de las organizaciones indígenas, siempre están pensando a partir de sus propios tiempos, es decir, no se dejan imponer estas coyunturas que generalmente son en las que responde el movimiento social. Es decir, si el Estado hace algo, si el gobierno hace algo, los movimientos sociales responden. El movimiento indígena va generando sus propias coyunturas, no responde únicamente a estos procesos que se generan desde arriba, sino van construyendo sus propios procesos de articulación y sus propios momentos de reivindicación, la propia construcción de la autonomía, la propia construcción de los elementos para tener la vida digna que ellos están construyendo, ¿no? Y esto tiene que ver con todos estos procesos que se vieron reflejados en los acuerdos de San Andrés. Esto, como los acuerdos, otro de los procesos que desató es esto que les decía al inicio, la traducción de los acuerdos de San Andrés a varias de las lenguas, ¿no? En la que hubo todo un proceso en el que los pueblos discutieron durante mucho tiempo cuáles son las palabras que deberían llevar los acuerdos de San Andrés en lenguas indígenas, ¿no? Es decir, porque no había una traducción directa, no había una traducción fácil de cómo quedaron en español, mucho menos de cómo quedan en términos jurídicos hacia las lenguas de los pueblos. Y entonces aquí dice Andrés Aubry, que es el que hace la introducción al texto de los acuerdos, a la versión de los acuerdos que les mandé, que es resultado de uno de estos procesos de traducción. Dice, bueno, una de las cosas que se dio fue la revitalización de las lenguas indígenas a partir de este proceso, ¿no? Es decir, a partir de la discusión colectiva se generaron nuevos conceptos, nuevas palabras que permitían entender lo que estaba plasmado en los acuerdos de San Andrés, y que no fueron procesos que hacían los lingüistas aislados en sus propios espacios de investigación, o los juristas, es decir, etcétera, sino que fue un resultado del proceso de los pueblos, del diálogo de los pueblos, y de discutir cómo se puede entender mejor en la propia cultura y en la propia lengua lo que ya están reivindicando en los hechos y que había quedado plasmado en el texto de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y bueno, viene todo esto, como ustedes saben, ya lo mencionó el compañero, se da la contrarreforma indígena en el 2001, que uno de los puntos fundamentales es que no se reconoce a los pueblos como sujetos de derecho, sino como sujetos de la asistencia del gobierno, ¿no? Es decir, tienen el único derecho de ser atendidos por el Estado, ¿no? Ese es el único derecho que queda en los acuerdos de San Andrés, y que bueno, finalmente ha podido ser utilizada como una herramienta de defensa en ciertos procesos, pero no cumple el centro de lo que eran los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces aquí empieza una nueva etapa del movimiento indígena. Hasta el 2001, y con la contrarreforma indígena que hacen y que configuran los tres partidos políticos centrales, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD son los que hacen la contrarreforma indígena. El movimiento indígena empieza también un proceso de ruptura mucho más amplio que ya se había presentado anteriormente, pero empieza un proceso de ruptura mucho más profundo con la izquierda electoral, ¿no? Dicen ellos con la izquierda de arriba, precisamente por esta traición, y por otro lado porque al momento de llegar a las posiciones de gobierno, estos partidos empiezan a actuar igual, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Empiezan a actuar igual que los gobiernos de los otros partidos que habían estado anteriormente, ¿no? Los pueblos indígenas empiezan a decir, bueno, ya no es momento de exigir que se cumplan los acuerdos de San Andrés, es momento de construir la autonomía, ya no vamos a pedir permiso, ni vamos a solicitar, ni vamos a esperar que cumplan con eso. Lo que vamos a hacer es empezar a construir los propios procesos de autonomía, ¿no? Vamos a empezar, y bueno, el caso más radical es el caso del EZ, que rompe las negociaciones, rompe todo contacto con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, ¿no? Es decir, ya no acepta absolutamente nada que venga del Estado, ni espera absolutamente nada que venga del Estado, ¿no? Entonces, esto va a implicar también una transformación en la propia construcción de la autonomía zapatista y de las autonomías que se construyen en otras partes del país, ¿no? No sé si hasta aquí tienen preguntas, ¿no? Un poco la segunda parte, ¿no? Ya empezando en esta etapa, es
cómo se empieza a construir la autonomía de forma más particular en el caso zapatista, pero no digamos así a nivel general, sino en el caso de un municipio autónomo rebelde zapatista, ¿no? Y diría un compañero, bueno, el problema de entender a los zapatistas es que casi cada compañero o compañera es en sí mismo un municipio autónomo, ¿no? Si es casi cada uno de ellos tiene una forma de reivindicar el propio proceso de los derechos y la cultura indígena, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se da esto en el caso de un municipio autónomo rebelde zapatista, ¿no? Que es en el que nos tocó trabajar a nosotros en un colectivo en el que estoy, y tratar de ver cómo estos procesos también se van dando a nivel más general en otros casos, ¿no? Y bueno, pues ahorita yo creo que haríamos un descanso, y regresando me gustaría primero que empezáramos con un pequeño video, bueno, tal vez dos, ahorita lo discutimos, sobre los pueblos indígenas del norte, que el caso de los pueblos Quiligua me parece que es un caso que debería ser uno de los puntos centrales que deberíamos estar estudiando, acercándonos, conociendo y tratar de entender qué es lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, de los Quiliguas y de los Jucapás. Y después de eso tratar de hacer el diálogo con esta situación más concreta de la autonomía en un municipio, ¿no? Es decir, tratar de entender cómo se configura el movimiento indígena ya en su vida cotidiana, no nada más en estos momentos grandes de explosiones, de movilización, sino cómo se construye desde la cotidianidad, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo que hagamos un descanso, ¿sí? Gracias. Gracias. Pero ya lo leíste. ¿Lo leíste? No. Pues hay que verlo. Qué bueno. Alejandra está ahí y con ella están coordinando, todos tienen su teléfono y ella está viendo, con ella se tienen que reportar y con ella tienen